Saludos. Hoy quería hablar de un cuento de J.R.R. Tolkien bastante poco conocido. Recientemente lo leí y me sorprendió bastante. Viene aquí en este librito, que son obras poco conocidas del autor. Regularmente a Tolkien se le conoce por sus historias fantásticas, El Hobbit, El Señor de los Anillos, Silmarillion. Prácticamente el Silmarillion es el mito de la creación, según Tolkien, ¿no? Es ahí donde sale Ancalagón y los dragones y todo eso. Pero bueno, este cuento en particular es muy diferente a lo que se conoce del autor. Es un cuento muy abstracto. No sé, podría atribuirlo un poco al existencialista distópico sumamente raro. Es un cuento totalmente abstracto al que se le tiene que dar una interpretación. El cuento se llama La hoja de Nigel. Y bueno, ¿de qué va el cuento? Básicamente Nigel es un pintor. Es un pintor. Y él tiene esa fascinación por pintar hojas, ¿verdad? Él describe que empieza a pintar una hoja y pinta dos y eventualmente ya tiene un árbol, ¿no? Y después de eso tiene ya un paisaje, ¿no? Y eventualmente tiene que ampliar el lienzo en el que está pintando, porque todo este cuadro que él está pintando a partir de una sola hoja creció demasiado, ¿verdad? Y entonces él tiene que ampliar el lienzo. Entonces él está embebido en su trabajo, ¿no? En la construcción de ese paisaje que a él le fascina, ¿verdad? Entonces en eso llegan sus vecinos a requerirle ayudas porque la esposa del vecino está enferma y su casa tiene un desperfecto y le piden lienzos, le piden material para reparar este desperfecto que tiene la casa, ¿no? Que básicamente es un agujero en el techo por el que se mete el agua, ¿no? Y obviamente Nigel le dice, pues, estás loco, ¿cómo te voy a dar mis lienzos para que arregles tu casa, ¿no? Y bueno, le ayuda ahí entre medio de mala gana. Y bueno, ahí se toca un tema que me ha intrigado últimamente, el artista y el ego, ¿no? Si realmente se puede hacer arte sin ego, ¿verdad? O sea, ese es un tema que últimamente me ha inquietado bastante y del que todavía no tengo una respuesta o una idea muy concreta. Pero bueno, aquí se toca ese tema, el artista y el ego. O sea, si realmente se puede hacer arte sin ego. Pero bueno, de eso hablaremos después porque todavía no tengo una idea muy clara. Es algo que he comentado con camaradas, pero realmente no es un tema fácil de concretar. Y bien, entre todo esto, existe una especie de sombra que rodea a este artista y a su obra, ¿no? Él dice que tiene que hacer un viaje, que está preparándose para un viaje, ¿no? Un viaje que es inminente, del que no puede zafarse, y pues que eventualmente tiene que cumplir y que le pesa bastante el tener que abandonar su obra por realizar este viaje, ¿no? Nunca te especifican el qué tipo de viaje es, a dónde va, para qué. No, nunca hay especificación de eso, pero este viaje que este pintor tiene que hacer está ahí envolviéndolo como una especie de sombra, como un mal augurio, como esos seres demoníacos, como ese Balrog con sus alas negras que lo rodea todo, ¿no? Y bueno, eventualmente pues estas personas que
prácticamente lo obligan a hacer ese viaje, pues eventualmente llegan por él. Y lo llevan a un lugar muy raro, al parecer es una especie de campo de concentración o un campo de trabajos forzados o algo por el estilo. Y él ahí tiene que realizar una serie de labores, ¿no? Es algo muy raro, es muy críptico. Y eventualmente, al parecer debido a su buen desarrollo, lo envían a un lugar preferencial, a un lugar en el que se puede desarrollar con más amabilidad. Y lo envían en un viaje de tren, ¿verdad? Y él llega a una especie de campiña y ahí está una bicicleta con su nombre, ¿no? Y él toma la bicicleta y empieza a avanzar por ese paisaje y se da cuenta que está en su cuadro, ¿verdad? En ese cuadro que a él lo tenía tan ocupado y tan maravillado y tan fascinado, que estaba construyendo, que le ocupaba tanto de su creatividad. Cuando él va avanzando por esa campiña, en esa bicicleta que traía su nombre en una etiqueta, él se da cuenta que está en su cuadro, ¿no? Y eventualmente él requiere la ayuda de su vecino, del cuate que le requería los lienzos para arreglar su techo y esto. Y él lo requiere para que le ayude a construir ese cuadro, que ya no es un cuadro, en ese punto ya no es un cuadro, ya es un paisaje al parecer real. Y nunca te dicen realmente dónde está o qué es ese lugar. Y al final del cuento aparecen dos personas hablando, que son esta especie de celadores que habían llevado a Nigel a esta especie de campo de trabajos forzados o algo así por el estilo. Y ellos están hablando de lo poco útil que él era como persona a la sociedad, al parecer, ¿no? Están hablando de lo retrógrada y de lo retrasado que podría ser su arte, ¿no? Y que en la realidad, pues sus lienzos y su cuadro ese que tanto lo fascinaba, pues realmente sí se utilizó para reconstruir una casa, ¿verdad? Pero él no lo sabía, o sea, él estaba como en esa especie de paraíso artificial, viviendo en ese paisaje que realmente era su cuadro. Entonces me hace pensar que ese lugar en el que el pintor estaba viviendo ahí junto con su vecino era una especie de paraíso artificial, no sé, un viaje mental en el que lo habían inducido estas personas por creerlo inútil para la sociedad. No sé, es muy abstracto, me hace pensar eso, ¿verdad? Y pues al final del cuento, estos dos celadores, por decirlo así, están hablando de eso, ¿no? De lo inútil que él es para la vida, de lo retrasado que es su arte, de que él ya no podría adaptarse a las costumbres modernas del arte, ¿no? Y eso también es un tema bastante recurrente para los que nos dedicamos al arte. O sea, realmente cuando un arte ya no cumple con lo que se espera socialmente o comercialmente de él, pues simplemente no es útil, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, estos dos cuates están hablando de que al final del día, pues sí, el lienzo se utilizó para reconstruir la casa y lo único que uno de ellos guardó fue un retazo de la tela en el que había una hoja pintada, ¿verdad? Ese pedacito del lienzo a él le fascinó y lo guardó y lo enmarcó.
Obviamente eso él no lo podía admitir porque pues ya dentro de los cánones de la moda imperante, pues ese ya era un arte retrasado, retardado, que ya no era útil. Y pues por esa razón él no lo admitía, ¿verdad? Pero pues sí secretamente él guardó ese pedacito que a él le gustaba, ¿no? Aunque socialmente no lo pudiera admitir por ser algo ya retardado y fuera de la moda. Y bueno, como decía, este es un cuento muy abstracto. Realmente hay que interpretarlo. A mí me da esta idea de que estas personas en esa sociedad o en ese mundo distópico del que habla el cuento, todas las personas inhábiles o inútiles para la sociedad se les enviaba esa especie de o de campos de trabajo forzados o de paraísos artificiales, tal vez con el fin de readaptarlos a la sociedad que se les requería. No sé, es un cuento muy poco común del autor. Me gustó bastante, me gustan este tipo de cuentos que te hacen pensar, ¿verdad? Me gustan este tipo de cuentos que te dejan interpretarlos de la manera que quieras. No sé, yo no conocí el cuento honestamente, no sé si realmente exista algún documento en el que el propio Tolkien dijera cuál es realmente el mensaje que quería transmitir. Pero bueno, es bastante recomendable. De momento era lo que quería compartir. Saludos.